Hola, soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia y también de la carrera de Historia, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También mucho agradecimiento a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología de nuestra Universidad Nacional por permitir llevar a cabo esta actividad y esta conferencia que hoy voy a compartir con ustedes. Al igual también agradezco a los estudiantes de la carrera de Historia que tenemos nosotros para que sean parte de este tema que hoy vamos a desarrollar. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es Memorias y Escritos de José Francisco Morazán Quesada. Y algo importante es que este personaje tiene que ver mucho con lo que es la historia republicana, ¿no? Es decir, nuestra historia se divide en la época prehispánica, la época colonial y la época republicana, y es acá donde aparece este personaje que todos conocen como Francisco Morazán, pero también desconocen que el nombre completo de Francisco Morazán era José Francisco Morazán Quesada. Y vamos a hablar un poco acerca de su biografía. Vamos a hablar también de algunos aspectos importantes que quizás desconocemos y también desde que él inicia su trayectoria en Tegucigalpa hasta sus últimos días en Costa Rica, incluso sus últimos días en El Salvador, donde está actualmente sus restos mortales. Así que vamos a iniciar esta conferencia de este gran personaje, Francisco Morazán Quesada. Bien. Aquí tenemos la imagen de su madre, ¿no? Sabemos que el Morazán, sus padres eran Eusebio Morazán y aquí tenemos a Guadalupe Quesada. Guadalupe Quesada era una mujer muy, pero muy reconocida en la sociedad hondureña por su alta moral, por su desempeño como madre, decir que formó nada menos y nada más que a Francisco Morazán. Y vemos este gran personaje que muchos dicen que parto el que tuvo doña Guadalupe, que de un personaje como Morazán que contribuyó a la historia republicana de Honduras. Sabemos que Morazán era de descendencia italiana, el apellido verdadero de Morazán era Morazani, pero realmente en Centroamérica había algunos nombres o apellidos que no podían pronunciarlos y se produce lo que se conoce como la castellanización. Y algo interesante, incluso los españoles emiten normas legales donde pues esos apellidos que no se pueden pronunciar, etcétera, sean pronunciados prácticamente o escritos en castellano, ¿no? Como tal. Pues Morazán tenía 3 hermanos, que era Marcelina, Cesaria y Benito. Algo interesante porque Marcelina era monja y Benito era sacerdote. Alguien por ahí hablaba de que Morazán era considerado un hereje, pero uno dice, bueno, si Morazán, su hermano era hermano sacerdote y su hermana era monja y su mejor amigo era un sacerdote, fue bautizado por la Iglesia Católica y eso nos dice la adhesión que tenía Morazán en ese entonces a lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Y recibió educación privada. Recordemos que para ese entonces realmente no había escuelas, no había colegios y mucho menos universidades. Por eso es que Morazán y sus proyectos de gobierno, él trata siempre de incluir lo que es la educación y una educación gratuita y obligatoria, ¿no? Para toda la población. Aquí tenemos, por ejemplo, una escultura que se encuentra en un lugar que para algunos es como remoto, pero es muy interesante, es Texigua. En Texigua estaba también el hermano de Morazán, Benito Morazán, en la iglesia de Texigua, y muchos de los que estaban a cargo de la seguridad personal de Morazán eran realmente de Texigua, Lugarén y toda la parte sur estaban a cargo de la seguridad personal de Morazán. Entonces, esta casa que miramos en la parte trasera, esa casa ahí pues era antiguamente la casa cural, hoy día se quiere hacer una casa de la cultura. O sea, ahí por ahí Morazán también pasó o pernotó, siempre atendido por su hermano Benito Morazán, y por eso encontramos una escultura o un busto en honor a Francisco Morazán, ¿no? Y en Texigua hay una iglesia muy interesante que se sale un poco de la normalidad de todas las iglesias, ¿no? De hecho, hemos visto que el tipo de material que se utiliza, totalmente roca volcánica, y algunos
elementos por ahí decorativos tienen que ver con elementos indígenas. Es una iglesia muy interesante que tenemos en la zona de Texigua, ¿no? Como tal. Como dijimos que Morazán, no había una educación, no había escuelas para ese entonces, Morazán recibe una educación, vamos a decirlo así, el profesor iba a la casa de los alumnos o viceversa, el alumno iba a la casa del profesor. Entonces, en ese entonces se crea una pequeña escuela en este sitio que actualmente se le llama el Cuartel San Francisco. Para mí, digo que este lugar es emblemático en la historia de educación de Honduras, en educación primaria y la educación superior, porque también en este edificio es donde, vamos a decirlo así, comenzó las primeras clases para 1847 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, por aquí pasaban estos estudiantes a recibir la educación superior, pero también Morazán aquí venía y había sacerdotes, un fraile que le daba clases a los niños que vivían en la Tegucigalpa de aquel entonces, ¿no? Era una educación un poco más personal. Se promovía mucho lo que era el estudio de latín, el estudio de diferentes reglas, leyes, y eso hace que Morazán tenga ese conocimiento y que sea realmente un verdadero autodidacta, ¿no? Y el ser autodidacta se le va forjando desde la educación primaria. Lastimosamente después se cerró este lugar, pues este tipo de educación, porque habían demasiadas guerras civiles. Pero bueno, aquí tenemos la esposa de Morazán, ¿verdad? Morazán se casó en la ciudad de Comayagua. Tenemos su nombre, era María Josefa Francisca Úrsula de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano. Y ahí nos falta viuda de Morazán, ¿verdad? Porque en aquel entonces estos nombres eran parte de vamos a decirlo así, de ciertos grupos sociales, en el cual se incluía el Día del Santo, el nombre de la abuela, el nombre de la mamá, es decir, había toda una mezcolanza. Por eso es que en cambio los hombres era diferente. Usualmente los hombres solo se utilizaban el segundo nombre y el primer apellido. Era parte de la tradición en aquel entonces. Entonces, María Josefa Úrsula, que era la esposa de Morazán, cuando se casa con Morazán ya era viuda. Es decir, tenía hijos también. Morazán se encargó incluso de educar a estos hijos, ¿no? Ella incluso era la dueña de una hacienda que se llamaba La Jupuara, junto con Morazán, que actualmente es donde está el aeropuerto de Palmerola. Pero también Morazán tuvo hijos, no dentro de lo que es el matrimonio, sino que fuera, pero aquí tenemos a la única hija que tuvo dentro del matrimonio con María Josefa, que era Adelita Morazán, se le conocía como Adela Morazán. En aquel entonces como que había bastante, el nombre de Adela tenía que ver mucho con el tema histórico, sobre todo la famosa Adelita en México, y Morazán, junto con su esposa, pues con su primera hija, ponen Adelita Morazán. Se le consideraba una de las mujeres más bellas de Honduras, así como María Josefa, una de las mujeres más bellas de Centroamérica. Y luego tenemos acá al general José Antonio Ruiz, que era hijo natural de Morazán, y este es Francisco Morazán Moncada. Francisco Morazán Moncada, se le conocía como Chico Morazán. Él fue el que estuvo con Morazán cuando Morazán le iban a fusilar en Costa Rica, y Morazán le encomendó empezar a escribir el testamento. Y cuenta la historia que él lloró porque no podía seguir escribiendo. Entonces vino Morazán, agarró el documento y empezó a escribir el testamento, ¿no? O sea que por eso el testamento lo van a ver como dos tipos de letras, ¿no? La letra de su hijo, Francisco Morazán Moncada, y también de Francisco Morazán, su padre, ¿no? Entonces son hijos o son parte de este grupo. Esta casa que ven acá, esta casa está en El Salvador, Santa Tecla. Ahí era la casa donde vivía Adelita. Adelita se fue para El Salvador, se casó con un abogado de apellido Ulloa, que él era incluso un político prominente en El Salvador. Tuvo aproximadamente, se dice que 8 hijos. Entonces, en El Salvador tenemos también parte de la descendencia directa de Francisco Morazán. Hoy día esta casa la van a hacer un museo en El Salvador. El Salvador es un país que apoyó y promovió y todavía en la actualidad promueve la historia de Francisco Morazán. Bueno,
¿Qué pasó con Morazán en los primeros 29 años de su vida? Porque sabemos de Morazán casi como hechos aislados, pero hay que entenderlo bien en Morazán en su contexto histórico. ¿Cómo inicia esa carrera de Morazán hasta lo que llega a ser presidente de Centroamérica, ¿no? En principio, uno de los primeros trabajos que Morazán desarrolla, ¿cuál es? Él desarrolla o trabaja con un escribano que se llamaba León Vázquez en Tegucigalpa. Era como el asistente de este abogado. Era muy prominente este abogado, muy reconocido en la Tegucigalpa de aquel entonces. Y algo interesante es que ahí Morazán aprende a redactar, vamos a decirlo así, diferentes documentos. Y por eso cuando Morazán escribe muchos documentos, uno dice, ¿cómo es que Morazán no asistió a una universidad y cómo es que él va, escribe tan bien? ¿Verdad? Obviamente era porque él tenía esa experiencia cuando trabajó con León Vázquez. También otro de los puestos que Morazán ocupó fue asistente del alcalde de Tegucigalpa, era Narciso Mayol. Este fue el último alcalde colonial en Tegucigalpa. Entonces, vemos ahí ya la influencia de Morazán en Tegucigalpa. Por eso muchos decimos que Morazán se formó realmente, ¿dónde? Aquí en Tegucigalpa, ¿no? Estamos transmitiendo o haciendo esta videoconferencia desde Ciudad Universitaria en este momento. Y luego, un año después, es decir, para la época de independencia, en el año de 1821, a Morazán lo eligen teniente de las milicias populares. De ahí empieza esa trayectoria de Morazán, porque uno dice, ¿cómo es que Morazán es general y nunca asistió a una escuela militar de aquel entonces? Es que eran, en base a sus hazañas, eran ascendidos, por así decirlo, sin asistir a una escuela militar. Entonces, Morazán, en ese entonces, él no estaba de acuerdo con la anexión de Centroamérica a México, pero sí estaba de acuerdo con la independencia. Pero algunos dicen que Morazán no tuvo nada que ver con la independencia. Sí, de hecho, por eso es que en 1821 lo eligen teniente de estas milicias populares, ¿no? Como tal. Bueno, miremos un poco qué pasó de la independencia hasta la muerte de Francisco Morazán. Pues para 1822, aquí ya aparece como defensor de Tegucigalpa y fue nombrado síndico. Entonces aquí vemos la trayectoria que va llevando Morazán en este camino. Y para 1824 es cuando se declaran las Provincias Unidas de Centroamérica. Entonces aquí empieza a cambiar un poco la situación. ¿Por qué razón? Porque ya Morazán tiene una formación política más clara, ¿no? Más profunda, y se empieza como a perfilar para ver una Centroamérica unida, ¿no? Sabemos que Morazán, ese fue el gran sueño que mantuvo hasta los últimos días de una Centroamérica unida. Bueno, hay datos interesantes de los personajes que estuvieron con Morazán. Por ejemplo, tenemos aquí a Juan Francisco Bulnes, conocido como Gualumugo o John Bull. Gualumugo, como era llamado este valiente soldado hondureño, nació en la comunidad garífuna de Tocamacho, en Iriona, el departamento de Colón, en el año de 1808. Dentro del grupo de Morazán había indígenas, había garífunas, habían también franceses. Realmente Morazán reunió una buena cantidad de personas que lo siguieron quizás hasta los últimos días. Pues Juan Francisco Bulnes era un hombre de contextura fuerte y atlética. Según cuentan los ancianos, tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, algo fuera de lo normal, y por eso llamaba la atención en ese entonces. Y no era un simple militar, hablaba español, misquito, inglés y garífuna, su lengua materna. Entonces lo acompañó a Morazán en los diferentes movimientos que Morazán tuvo. Morazán fue muy inclusivo en su ejército de aceptar a los diferentes personas que lo apoyaban. Gualumugu no solo acompañó a Morazán en batalla, también lo hizo en el exilio, cuando el prócer se trasladó como asilado político a Perú. Como decía, lo fue siguiendo, ¿no? Y es por eso que para 1841, al declararse Braulio Carrillo, que era presidente vitalicio de Costa Rica, Morazán vio la oportunidad de intentar restaurar la República Federal bajo la asesoría de Gualumugu, a quien Morazán le había otorgado el título del rey de los garífunas. O sea, tuvieron su propio rey, los garífunas, y ese título se lo implementó, lo puso Morazán. En honor a Gualumugu, una municipalidad, gracias a Dios, lleva por nombre Juan Francisco Bulnes.
Pese a ese reconocimiento, Honduras se encuentra en deuda, ya que este soldado estratega y acompañante de Morazán merece que se le conozca y convierta oficialmente en héroe de la patria, además que sería una reivindicación del trato racista de los españoles criollos que escribieron nuestra historia, una historia que hay que escribir completa. Entonces, personajes interesantes que son parte del grupo de Francisco Morazán. Bueno, esta es la casa de Francisco Morazán, que se encuentra en el centro de Tegucigalpa. Fue el lugar muy cercano a lo que es el centro de poder. En la época colonial, en la época republicana, las personas que vivían en el centro de la ciudad pues eran parte del grupo de poder de ese entonces, y también, vamos a decirlo así, allegados a lo que es la Iglesia Católica de ese entonces. En esta casa encontramos parte de la imprenta que Morazán trajo a Honduras. Realmente en Honduras no había imprenta. La primera imprenta que se trajo a Centroamérica fue en Guatemala. Aquí ya mucho tiempo después la trae Morazán, de un encargo que hace a Inglaterra. Aquí vemos parte de esta imprenta. Es interesante también porque los primeros documentos que se imprimen son documentos que tienen que ver con la educación, ¿no? De gramática, aritmética, y también otros documentos que tienen que ver con el desarrollo político de la Tegucigalpa de aquel entonces. Entonces aquí podemos observar las diferentes partes de esta imprenta, porque la otra parte se encuentra en el Museo de Comayagua, ¿no? Es decir, en ese entonces esto era lo último en tecnología de impresión, ¿no? Y al final en Honduras se trae mucho tiempo después. Bueno, somos historiadores y nos valemos de lo que son las fuentes históricas, fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿verdad? Y lo que decimos tenemos que comprobarlo. Vamos a ver aquí algunos escritos y memorias de Morazán importantes. Por ejemplo, tenemos acá la copia del testamento de Francisco Morazán. Si ustedes pueden observarlo, ¿verdad? Se ve aquí como un tipo de letra. Vamos a ver. Más o menos, se ve un tipo de letra. Pero después, como que hay un cambio en la letra, ¿no? Porque esta primera parte, donde se dice, esto fue lo que hizo el hijo de Morazán, Francisco Morazán Moncada. Pero la siguiente parte, la declaración, es lo que lo hace Morazán. Por eso finalmente aquí Morazán imprime, ¿verdad? Su firma. Entonces, este documento muy valioso, muy importante, y que se respetó aún en sus últimos días en el caso de Morazán. Bueno, hay algunos elementos que desconocemos de este documento. Vamos a ver aquí si lo que lo dice en forma general. Dice, en él ratificaba los principios de su diario por la Unión Centroamericana. Declaro que no he merecido la muerte porque no he cometido más falta que dar libertades a Costa Rica y procurar la paz de la República. De consiguiente, mi muerte es un asesinato. Esto lo mantiene bastante Morazán. Tanto más agravante cuanto se me ha juzgado ni oído. Yo no he hecho más que cumplir con las órdenes de la Asamblea en consonancia con mis deseos de reorganizar la República. Protesto que la reunión de soldados que hoy ocasiona mi muerte la he hecho únicamente para defender el departamento de Guanacaste, perteneciente al Estado, porque en ese entonces Guanacaste estaba decidiendo si iba a ser parte de Nicaragua o iba a ser parte de Costa Rica. Finalmente decidieron ser parte de Costa Rica, actualmente la provincia de Guanacaste, ¿no? Amenazado, según las comunicaciones del comandante de dicho departamento, por fuerzas del Estado de Nicaragua, que sí ha tenido lugar en mis deseos de usar después alguna de estas fuerzas para pacificar la República. Parte de lo que él habla en su testamento, y por ahí aparece también aquí vemos la firma de Morazán, ¿verdad? Incluso hemos hecho algún trabajo. Este es Pablo Morazán, del tío de Morazán, los que acompañan a Morazán en estos caminos. Tenemos otro documento acá donde dice, con la disolución de la federación cambia rápidamente la manera en que se caracteriza a aquellos defensores de la Unión. Este oficio de 1840, ¿verdad? Documento, se dan cuenta de la derrota de Francisco Ferrera ante las tropas de Morazán en San Pedro de Perolapán. San Pedro de Perolapán queda en El Salvador, donde se le escribe
como el usurpador de los derechos del pueblo centroamericano. Es un documento que vemos que Morazán, Francisco Ferreira fue como el archienemigo de Francisco Morazán. Entonces, en el documento refleja noticias que se van dando en ese momento. Incluso, para 1834, a Morazán le dicen que él tiene que poner las armas y él tiene que en El Salvador aceptar la derrota. Entonces Morazán dice, en este documento, dice, soy hondureño y como tal amigo de los intereses de aquel Estado, pero también soy centroamericano y no olvido los deberes que me impone este honroso título. Es decir, que Morazán casi que lo quieren como engañar, lo quieren como sabotear lo que él hace. Dice que no importa que su familia esté en El Salvador, él va a hacer su trabajo en base a los intereses de Centroamérica. Entonces vemos aquí, estamos hablando de 1834, ¿no? Y ahí lo plantea en parte de esta fuente histórica. Aquí lo dice, ¿no? Soy hondureño y como tal, amigo, lo dice acá, de los intereses de El Salvador, ¿no? Pero también soy centroamericano. O sea, esto es interesante. Dice, perdón, también, esto hay que remarcarlo, ¿eh? También soy centroamericano. Cuando Morazán se le preguntaba si era de Honduras, decía, nací en Honduras, ¿verdad? Soy centroamericano, pero nací en Honduras. Vemos que siempre él lo remarcaba en sus documentos, como lo vemos acá, ¿no? Este escudo que ven acá es la portada de un pasaporte que se utilizaba para transitar dentro del estado de Honduras. Si vemos, el escudo es de 1832. Recordemos que Morazán fue presidente de Centroamérica de 1830 a 1838, ¿no? 8 años, que fue la época de gloria de la Federación. Este era el escudo del Ministerio del General del Gobierno del Estado de Honduras, dice Departamento de Gobernación, ¿no? Y como algo también interesante que en el escudo no es como lo tenemos hoy día, ¿verdad? Que dice Estado de Honduras en la Federación del Centro. Cambia, ¿no? La leyenda. Hoy día dice 15 de septiembre, el libre, soberana, independiente. Y todavía se preserva en el mismo escudo lo que son las famosas minas que se asocian con las minas de Guazucarán y aquí las herramientas de trabajo, ¿verdad? Pero la simbología es un tanto diferente porque el escudo va evolucionando, ¿no? Aquí tenemos, miren que este documento llega a Honduras, a Ocotepeque, llega el 21 de octubre de 1842, casi un mes después de haber fusilado a Francisco Morazán, que lo fusilan en Costa Rica un 15 de septiembre de 1842. Entonces vemos acá que lo que dice el documento, ¿no? Este es sacado del Archivo Nacional de Honduras. Dice, notifican en Ocotepeque que ha llegado desde Costa Rica la noticia de haber desaparecido para siempre el tirano de Centroamérica, Francisco Morazán. Imagínense, una vez que el hombre muere, ya se empiezan a hacer escarnio de su nombre, ¿no? Este documento, la gente ni se enteraba en esta zona que Morazán había sido fusilado en San José, Costa Rica, un 15 de septiembre de 1842. Aquí este documento que llega a Ocotepeque. Bueno, otro que Morazán crea, lo que se llama el Ejército Aliado Protector de la Ley, que reúne hombres de diferentes partes, incluso aquí vienen franceses, y este es parte de ese documento, es la hoja membretada, incluso aquí dice, República Federal de Centroamérica, y aquí aparecen vamos a ver, aquí aparecen los 5 volcanes que representan a Centroamérica, con el gorro que simboliza libertad, ¿eh? Esto después va cambiando, por eso vemos que nuestro escudo tiene algunos elementos que tenía el de Centroamérica. Y lo importante es que este ejército aliado protector de la ley no eran mercenarios, sino que estaban totalmente organizados. Como dice, ejércitos aliados protectores de la ley. Este es el cuartel general en Guatemala, este es el 29 de abril de 1829. O sea, estamos hablando que es previo a cuando Morazán se lanza como presidente para 1830, lo que dice el documento. Y algo interesante, aquí aparece un personaje que se llamaba Nicolás Rull, coronel e inspector de la artillería de la Federación Centroamericana y jefe mayor general
de los ejércitos aliados protectores de la ley. ¿Quién era Nicolás Rull? Nicolás Rull había luchado en las fuerzas de Napoleón Bonaparte, francés, y viene a Honduras y se integra finalmente al ejército aliado protector de la ley de Morazán. Entonces Morazán lo nombra inspector de artillería de este ejército, ¿no? Este otro documento, que estamos viendo, está escrito en memoria, este otro documento que ven acá dice miembros del Ayuntamiento de Tegucigalpa con unas muestras de aprecio abajo de su firma, Dionisio Herrera. Miren, qué interesante. Este documento, ¿de cuándo es? 1 de noviembre de 1821, es decir, de la independencia, más de 200 años, ¿no? Algo interesante es que aparecen diferentes personajes y aparece la firma de Dionisio Herrera, primer jefe de Estado de Honduras. Pero lo que ustedes ven rayado, usualmente en aquella época, si alguien cometía un error, lo que hacía es que rayaba, ¿no? Y seguía escribiendo, ¿no? Pero lo que se raya ahí, ¿qué decía? Entre aquí, por ejemplo, ¿no? Esta parte de acá. Dice, le sacaron los sesos de la calavera. Eso quiere decir que lo mataron, murió. Pero lo borran porque realmente para ellos era, no quería que apareciera eso en el documento. Y así vemos algunas palabras que le sacaron, o será acá. Habla un poco de las cosas que les aparecieron, les dieron una apaleada, ¿viste? ¿Verdad? Quiere decir que lo golpearon. Entonces, habla lo que le pasó a cada uno de estos personajes, ¿no? Como tal. Bueno, aquí vemos la firma de Francisco Morazán. Tenía diferentes firmas, podría ser que utilizaba algunas en forma legal, otras para sus amigos, ¿no? Otras más que todo para sus cartas. Bueno, nos habían comentado que Morazán no había sido parte del proyecto de la independencia. Sí lo fue. Incluso en este documento, que incluso lo compartió el colega Pedro Kiel, él encuentra que en este documento, cuando llegaron los pliegos de la independencia a Honduras, que fue un 28 de septiembre de 1821, cuando primero llegaron a Comayagua y después ese mismo día llegaron a Tegucigalpa. Entonces, como recordemos que Morazán había estado elaborando en la alcaldía de Tegucigalpa. Entonces, Morazán y todos estos firmantes que ustedes ven aquí, ellos recibieron estos documentos de independencia. Quiere decir, pues, de que sí estaban de acuerdo con la independencia. Llegaba el documento de independencia, el acta de independencia, ellos hacían un documento legal donde aceptaban y rectificaban la independencia. Y aquí vemos marcado por el colega Pedro Kiel, por ejemplo, vamos por acá, la firma de Morazán, se puede un poco la firma de Morazán, dice Francisco Morazán. Y también aparece acá otro personaje que era Eusebio Morazán. ¿Quién era Eusebio Morazán? El papá de Morazán. Entonces vemos cómo ellos están involucrados en el tema de la independencia de Centroamérica, ¿no? Eso es lo que forma parte. Morazán también es parte de este proyecto de independencia. Incluso tenemos este documento de la Federación Centroamericana, dice Comandancia General del Ejército Aliado Protector de la Ley, siempre desde 1821, y por acá, este fue el año de 1818. Este documento es interesante porque aquí está una condena que se le da a los taúres, personas participantes en juegos de azar, en el trabajo del Puente Mayor. El Puente Mayor, que está actualmente en Tegucigalpa, fue un trabajo realmente de la comunidad. Se promovió hacer este Puente Mayor para unir Comayagüela y Tegucigalpa, y mucha gente aportaba con trabajo, con material, algunos no les pagaban, pero en este documento aparece que había unas personas que estaban jugando juegos de azar, y por eso aparecen estos dados, y por eso los meten presos, porque eso no estaba permitido. ¿Cómo era la moral en aquel entonces, ¿no? Como tal. Bueno, otro documento importante es del Manifiesto de David, que Morazán hizo el 16 de julio de 1841. En este Manifiesto de David, realmente Morazán se expresa todo lo que le pasó en la Centroamérica de aquel entonces. Creo que si queremos conocer mejor a Morazán,
hay que conocerlo leyendo este documento, este manifiesto de David, porque él relata muchas cosas importantes. En estas memorias permanecieron inéditas hasta 1855, ¿no? Mismas que fueron publicadas en las páginas del periódico vicentino El Rol. Como dice el historiador hondureño don Juan Valladares Rodríguez, que en 1870 unos centroamericanos las mandaron a reimprimir a la imprenta de Rouge, Hermanos y Company, situada en la Rue du Fort Saint-Germain, 43 de París, ya que el documento era prácticamente desconocido 30 años después de ser escrito y 28 años con posterioridad a la muerte del prócer frente al pelotón de fusilamiento. Quiere decir que este documento, estas memorias, este manifiesto de Morazán se conocen hasta después. Por eso les comentaba al principio que Morazán tenemos que conocerlo mediante lo que él escribía, porque ahí él podía reflejar un poco su pensamiento. Incluso era un tanto escueto para hablar de lo que le pasaba, de sus batallas, pero es una forma de ir describiendo el momento histórico para ese entonces. Este manifiesto de David lo hizo el 16 de julio de 1841, dice, y para que nada faltase de ignominia y funesto la revolución que habéis últimamente promovido, apareció la escena del salvaje Carrera. Rafael Carrera era uno de los que ponía y quitaba presidentes en Centroamérica. Incluso apoyó a muchos presidentes en Honduras. Era considerado un dictador en Guatemala. Y el Morazán, realmente Rafael Carrera le hizo a su gobierno, le hizo bastantes males porque no dejaba que Morazán pudiera llevar a cabo sus proyectos. Entonces Morazán dice, en la escena del salvaje Carrera, llevando en su pecho las insignias del fanatismo, Rafael Carrera andaba una especie de cruz y él decía que era el apóstol, el arcángel Rafael, que venía a liberar a Centroamérica del hereje llamado Francisco Morazán. Vean ustedes el tema religioso cómo se nota en ese entonces, ¿no? Y lo que él le dice, llevar en su pecho esta insignia del fanatismo, en sus labios la destrucción de los principios liberales y en sus manos el puñal que asesinará a todos aquellos que no habían sido abortados como él de las cavernas de Matezcuintla. Este monstruo debió desaparecer con el cólera morbus asiático que lo produjo al lado de un fraile y de un clérigo. Se presentó por primera vez revolucionando los pueblos contra el gobierno de Guatemala como envenenador de los ríos que aquellos conjuraban para evitar, decían, el contagio de la peste, y contra este mismo gobierno fue el apoyo de los que en su exasperación le dieron parte en la ocupación de la ciudad de Guatemala. En este, vamos a decir, párrafo, Morazán describe muy educadamente, vamos a decirlo así, vamos a utilizar algunos elementos históricos que él habla acerca de estas cavernas a Rafael Carrera, ¿verdad? Es una forma muy sutil de hablar de este personaje que hizo tanto daño a la Centroamérica de aquel entonces. Incluso cuando él habla aquí que del famoso, una peste que se dio, resulta que en ese entonces, cuando Morazán era presidente de Centroamérica, vino la enfermedad del cólera. Entonces Morazán empezó a tender un cerco que se le conoce como un cerco sanitario, de saneamiento, a limpiar las aguas del río, porque ahí estaba el virus. Entonces los enemigos de Morazán, como el caso de Carrera, dijo que Morazán estaba envenenando las aguas para que se murieran los indígenas que eran dueños de esas tierras, y después Morazán se iba a quedar con esas tierras y las iba a repartir entre sus amigos. Para que vean cuántos elementos se dieron en el gobierno de Francisco Morazán. Y aquí lo tenemos, ¿no? Rafael Carrera, que incluso Rafael Carrera era analfabeta, de guatemalteco. Y cuando él hacía documentos, uno podía escribir, se los hacían, pero cuando tenía que firmarlos, su firma era raca raca, porque es lo único que él podía escribir, ¿no? Dañó bastante el gobierno de Morazán. Bueno, ¿dónde Morazán hizo estos documentos, sobre todo el manifiesto de David? Lo hizo en David, Panamá. Aquí tenemos actualmente la ciudad de David, Panamá, una ciudad que prácticamente es como casi la segunda ciudad más importante en Panamá, ¿no? Una ciudad que en aquella época, pues obviamente también tiene parte colonial y parte republicana,
pero en la actualidad es una ciudad muy, pero muy desarrollada, una ciudad donde hay bastantes maquilas, muchas fábricas, y es aquí donde Morazán llega con el autoexilio, ¿verdad? Llega acá a David, Panamá, porque ahí estaba su esposa, María Josefa Francisca Úrsula de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, un nombre bastante extenso. Entonces, para que tengamos una idea, en la actualidad, de este lugar conocido como David, Panamá, que uno lo encuentra cuando va para la ciudad de Panamá. Un lugar muy desarrollado con muchas industrias. Pero bueno, esta es la parte moderna de David, Panamá. Pero la pregunta acá es, ¿dónde estuvo Morazán? ¿Dónde hizo ese manifiesto de David Morazán? Porque hoy día es una ciudad bastante desarrollada. Por algo Morazán también fue y estuvo habitando un tiempo en la ciudad. Aquí ya empezamos a ver la parte histórica de David, Panamá. Vemos esta torre, que es una torre de la iglesia. La torre es más antigua, la iglesia es moderna, ¿verdad? Y hay una casa en la cual estuvo Morazán. Esta casa es emblemática, esta casa histórica. Dice ahí, hay una placa en la casa de donde estuvo Morazán, donde él escribió el manifiesto de David, donde se desarrolló. Dice, en esta casa vivió el destacado prócer panameño don José de Ovaldía Orejuela, fundador de la provincia de Chiriquí, que actualmente es Chiriquí, Panamá. Donación al Patrimonio Histórico Nacional por doña Serafina de Ovaldía, viuda de Avalía, y el doctor José Arsenio de Ovaldía. Esto el placa la pusieron en 1979, pero ahora miremos la casa. Aquí, en esta casa, una casa, como digo, muy importante, no solo en la historia de Honduras, en la historia republicana de Honduras, sino que también en la historia republicana de toda Centroamérica. Esta casa, que por cierto ya debe estar ya restaurada, que actualmente es un museo muy reconocido en David, Panamá. Pueden ver ustedes la arquitectura muy dada desde de la época. ¿Y cuándo se construyó esta casa? Se construyó en el año de 1834. Si vemos la fecha, vemos que Morazán fue presidente de Centroamérica de 1830 a 1838. Entonces, en pleno gobierno de Morazán, la segunda época de gobierno de Morazán, es cuando se construye esta casa. Y vemos pues, una casa que parecía sencilla, pero como decía, para la historia de Centroamérica es muy importante. Actualmente es el Museo de Historia del Arte, de Historia y de Arte, que nosotros los historiadores, si vamos ahí, seguro que vamos a estar por ahí, ¿verdad? Reconociendo, yendo a esta casa, ¿no? Como tal. Y podemos ver también que la misma, vemos aquí cerca, este es la zona donde se encuentra la casa, la zona histórica, la torre, una torre colonial que antes pertenecía a la iglesia. La iglesia ha sido totalmente restaurada, pero que es parte de la misma. Y este pasillo es muy importante. ¿Por qué? Porque pensemos que en algún momento por ahí caminó Francisco Morazán junto con su esposa María Josefa Lastiri, ¿no? Esa es la parte colonial que hasta el día de hoy se ha preservado, y es el lugar donde probablemente Morazán, cuando llega, empieza a inspirarse, ¿no? Para hacer ese manifiesto de David, que hace un documento que más de 30 páginas, ¿no? Y ahí, visto desde arriba, pues todo el recorrido histórico colonial, y aquí podemos ver que el tipo de construcción colonial, usando lo que son los techos de teja, ¿no? Muy dado en Comayagua, en Antigua, en todos los sitios coloniales, y este es parte de lo que hay en el museo. Aquí podemos observar vasijas que tienen que ver con la cultura prehispánica de la ciudad de David, Panamá. La gente encuentra estas vasijas y las lleva actualmente al museo para su preservación. Entonces, vemos elementos prehispánicos que se encuentran en el museo, y han dejado esta parte de la pared para dar a conocer cuál es la parte antigua. Como pueden ver ustedes, utilizando adobe, una construcción que se mira en toda la Centroamérica colonial, ¿no? Y recordemos que Panamá hubo un tiempo que era parte de lo que es la Gran Colombia, ¿no? Estos personajes
tienen que ver de una u otra forma con esta casa y con Morazán. ¿Por qué? Porque en esa casa vivió vamos a decirlo así, el gobernante de Panamá, que era José de Ovaldía y Orejuela, ¿verdad? Luego, también ahí vivió su hijo, que también fue gobernante de esa zona, José Domingo de Ovaldía. O sea, era el hijo, que también vivió en esa casa, donde Morazán escribió esto. Y también en esta casa ya vivió ya el presidente de Panamá libre, ya no de la Gran Colombia, Rafael Núñez. Y también en esa casa Morazán escribe el Manifiesto de David. Entonces vemos que es una casa emblemática en la historia de Centroamérica. Hubieron prácticamente cuatro presidentes viviendo en una casa. Y el último que la habitó fue Francisco Morazán junto con su esposa. Entonces vemos la importancia que se tiene de esta casa, y por eso Morazán se inspiró, ¿no?, para hacer este Manifiesto de David. Este es un sable ceremonial de Morazán. Este se lo dieron cuando fue presidente de Costa Rica, ¿no? Y vemos que está hecho de marfil, ¿verdad? Y vemos acá el escudo donde aparecen las 5 estrellas, pero es dado cuando fue presidente o jefe de Estado de Costa Rica. Estas armas y todos estos elementos se encuentran actualmente en el Museo Numismático del Banco Central de Honduras en Comayagüela, en Francisco Morazán. Vemos las espadas y las pistolas que se utilizaban en la época, ¿no? Hay muchos elementos que nos ayudan a entender un poco la historia, o estos artefactos que son parte de la fuente histórica. Este reloj es muy importante porque es un reloj de mesa que perteneció a Francisco Morazán, ¿no? Y el reloj, sus materiales, es una esfera de cristal, de roca, que cuelga de una correa de cuero, de un arco en forma de estribo, hecho de plata. Este fue entregado por la familia Villa de Bermúdez al aquel entonces el presidente Rafael Callejas, 1992, en el marco de la celebración del bicentenario del nacimiento del general Francisco Morazán. Posteriormente lo depositan en el Banco Central de Honduras. Este reloj era un reloj de mesa utilizado por Francisco Morazán, ¿no? Y esta moneda que vemos acá es la moneda de $1. Esta moneda es de 1832. Probablemente estos personajes de la época la anduvieron en su bolsillo, ¿no? Y lo interesante también es que esta moneda fue acuñada en Tegucigalpa, que teníamos una casa acuñadora. Usualmente estas eran de plata, como lo podemos ver acá. Nos dimos ese lujo de tener ese tipo de monedas en Tegucigalpa. Nos preguntamos siempre cuál era la imagen verdadera de Morazán. Aparecen diferentes imágenes, que alguien hablaba por ahí que le falta una oreja, etcétera, pero realmente no es así. Pero tenemos acá que esta imagen fue encontrada en Chinandega, en Nicaragua, que la tenía una baronesa, y igual también el hijo de Francisco Morazán Moncada la comparte. Este es Morazán a la edad de 50 años. Esa es la imagen, los últimos momentos. Vemos una persona para la edad que tenía, con tanto movimiento que se daba en ese entonces, realmente se miraba un ligero desgaste de Francisco Morazán para ese entonces. Morazán tuvo una serie de batallas, ¿no? De entre las batallas más importantes tenemos lo que es la que se dio en Sabana Grande, que es la batalla de la Trinidad, que fue en 1827. Esa batalla es la que aparece en el billete de 5 lempiras. Esta batalla es fundamental porque no solo fue una victoria de Honduras, sino que fue una victoria en Centroamérica. Ahí, el lugar donde se llevó a cabo esta batalla, aparece, está una escultura donde aparece Morazán con un sable viendo hacia el lado donde fue la batalla. Aquí fue en la Trinidad, en el municipio de Sabana Grande, ¿no? Y se relata los aspectos importantes que tuvo Morazán en esta batalla y que finalmente él la ganó. Morazán, del autoexilio, regresa a Costa Rica. Los líderes de Costa Rica le piden a Morazán que saque del poder a Braulio Carrillo. ¿Quién era Braulio Carrillo? Era un dictador que había en Costa Rica. Pero también Morazán sabe que los ingleses se quieren tomar una buena parte en Centroamérica. Entonces Morazán viene del autoexilio, viene en barco. Primero se fue con un solo barco. Después Morazán regresó con 5 barcos. Morazán también tenía
esos conocimientos de batallas navales. De hecho, la familia de Morazán en Italia se dedicaban a la construcción de barcos. Él quería venir a hacer lo mismo acá, entonces manejaba mucho el arte naval. Pues llega Morazán a La Juela y después pasa a San José, Costa Rica con 2.500 hombres, el 11 de abril de 1842. Es aquí cuando se le unen, primero lo vienen a detener, pero estos mismos grupos que lo quieren detener se unen a Morazán. Y por ahí también aparece el general José Trinidad Cabañas, que sabemos que era más joven que Morazán, que lo acompañaba en estos viajes cuando venía del autoexilio. Una vez que Morazán quita el poder a Braulio Carrillo, en Costa Rica fue confirmado en su cargo de jefe de Estado y se le llamó Benemérito de la Patria y Libertador de Costa Rica. Es decir que hasta el día de hoy a ningún hondureño se le ha llamado Benemérito de la Patria y Libertador de Costa Rica. Morazán libra a Costa Rica de una dictadura de Braulio Carrillo. Es interesante porque cuando Morazán llega a Costa Rica, a San José, Costa Rica, primero habla con Braulio Carrillo. Entra en la oficina presidencial, nadie sabe lo que hablaron, nadie sabe, pero lo que sí sabe y está documentado, cuando Morazán sale de la oficina presidencial, le dice Braulio Carrillo, le dice que tenga cuidado porque los ticos no es de confiarse. Lo dice de esa forma. Morazán era un poco confiado y al final no se da cuenta que después los mismos que lo llevan al poder son los mismos que después lo van a traicionar. Incluso Morazán, desde Costa Rica, él hace un intento, ¿por qué? Hace un intento por reorganizar la República Federal. Y quizás ese fue uno de los problemas más grandes que tuvo Morazán para ese entonces. Y Nicaragua declara a Guanacaste como parte de su territorio, y es por eso que la lucha constante, cuando Morazán es presidente de Costa Rica, logra que Guanacaste se una a lo que es Costa Rica para ese entonces. Entonces, él empieza a hacer una serie de cambios importantes Morazán. Cuando el 15 de septiembre de 1842 a Morazán lo traicionan, esa va a ser otra historia que vamos a contar en otra oportunidad, llega al paredón y a una frase bien interesante, dice: soltadme que no he de huir, ni me falta valor para morir. Porque la misma persona que lo traiciona, de los que lo traicionan, cuando él sale de la prisión, lo quieren llevar, como en sus brazos. Entonces él dice que lo suelten, porque prácticamente es el mismo que lo traiciona y que ahora lo quiere llevar al paredón. Vemos aquí en minutos antes de la muerte de Francisco Morazán. Incluso ese momento previo a morir, viene que hace el testamento horas antes. Le hacen un juicio totalmente ilegal. Entonces, Morazán está presto, no tiene aquel temor que va a morir, él ya lo acepta. Incluso él le dice a los que lo van a fusilar: apunten bien, hijos, aquí directamente, aquí. Y él se señalaba el pecho. Ya iba a dar la voz de fuego cuando observó que una puntería estaba errada. La corrigió y luego con voz enérgica dijo: ahora bien fuego, ahora abran fuego. Una gran detonación rompió el silencio de la plaza. Vicente Villaseñor, que lo acompañaba a Morazán, que incluso Vicente Villaseñor lo iba a capturar a Morazán, más bien se le unió a Morazán, murió en el acto. Pero Morazán se levantó en el humo de la descarga y exclamó: estoy vivo, acaben de matarme. Una nueva descarga terminó con aquella gloriosa existencia. Son los últimos momentos que Morazán vive en ese entonces y que tiene ese valor de poder enfrentar lo que es la muerte, ¿no? Entonces el Morazán fue fusilado en San José, Costa Rica, en 1842, el 15 de septiembre, y este es el lugar por donde pasa. Esto es actualmente el parque de San José, Costa Rica, ¿no? Por aquí pasa Morazán, aquí lo tienen en prisión. Después pasa justamente por este lugar, aparecemos ahí como parte de la publicidad, ¿verdad? Como siempre. Pero siguiendo los pasos de Morazán, ¿verdad? Pasa por este sector y llega acá. Entonces, miren, esto es en el centro de San José, Costa Rica. No hay una placa, no hay un mural, no hay nada que nos hable acerca de la muerte de Morazán fusilado en San José, Costa Rica, ¿verdad? Siendo jefe de Estado de Costa Rica, nombrado Benemérito de la Patria
Libertador de Costa Rica, no encontramos nada. Esto es en la parte trasera de un banco en la peatonal en el centro de Costa Rica. En Costa Rica, hoy en día no se reconoce tanto a Morazán como héroe nacional, ¿verdad? Pero hay una plaza dedicada a él que se llama el Parque Morazán. Y lo único que hay de Morazán, miren, solo es esta escultura. Hay de otros personajes, pero lo único que hay de Morazán es esta escultura. Incluso hay una cúpula que le llaman la cúpula de la música. La gente la conoce más como el Parque de la Cúpula de la Música, ¿eh? No tanto como el Parque Morazán. Está en el centro de San José, un parque muy precioso. Pero bueno, la última obra que Morazán hizo en San José, Costa Rica, fue un colegio. O sea, él siempre le apostó a la educación. El colegio se llama actualmente San Luis Gonzaga, que por cierto, en este año ya es uno de los colegios más antiguos de Costa Rica, está cumpliendo 181 años. ¿No? Este es el colegio, es parte de todo el edificio, la parte deportiva, que está en Heredia, en Costa Rica. Entonces, vemos la parte frontal de este colegio fundado por Francisco Morazán. Repito, uno de los colegios más antiguos de Costa Rica, tiene toda una trayectoria. Es un colegio que es un modelo administrativo en la ciudad de Cartago, realmente. Es en Cartago donde está. Esto es cuando cumplía los 180 años el colegio, ¿verdad? Cartago es una ciudad colonial también interesante en Costa Rica, ¿no? Vemos el colegio totalmente con sus bibliotecas, incluso es el único colegio en Costa Rica que tiene una radio establecida dentro de lo que es los predios del colegio, ¿no? Y su propio gimnasio, un poco para que nos demos cuenta de ese fruto de la última obra que hizo Morazán, fue lo último. Ahora, finalmente, ¿qué se hicieron los restos de Morazán? ¿Dónde están hoy? Porque él pidió en el testamento que fueran llevados a El Salvador, pero pasaron mucho tiempo para que se llevara a cabo este proyecto. Entonces, el gobierno salvadoreño empezó a promover para poder sacar los restos de Morazán y llevarlos a El Salvador. Agradece a Costa Rica, dice, por el envío espontáneo y generoso, pero es que El Salvador presionó para sacar los restos de Morazán. A la vez subraya haber demostrado su deseo de conservar las cenizas de Morazán en su territorio. En efecto, miren, el 3 de marzo de 1848, en el Congreso de El Salvador, se había presentado una petición firmada por 3 de sus miembros, pidiendo con tono exaltado que se realizaran los trámites para la repatriación del cuerpo. O sea, Morazán muere en 1842. 6 años después, en El Salvador se promueve traer los cuerpos a El Salvador. Esta repatriación de los restos de Morazán desde Costa Rica hasta El Salvador, la decisión del gobierno costarricense no fue entonces espontánea, pero responde a la solicitud expresada desde El Salvador. Se relativizan estos hechos para destacar la generosidad de Costa Rica, y las autoridades salvadoreñas aseguran además que reembolsarán al gobierno costarricense los gastos de transporte del cuerpo. Es decir, a iniciativa del gobierno de El Salvador es que se deciden traer los restos a El Salvador. Costa Rica ya lo dejaba por sentado que Morazán se quedaba en Costa Rica, y no porque les interesaba, sino que simplemente no había una iniciativa de parte de El Salvador. Este mapa que ven acá, vemos acá la ruta que siguen los restos de Morazán para llegar a San Salvador. Algo interesante, si vemos en el mapa, los restos salen por Punta Arenas, en Costa Rica, 1849, 7 años después de que muere Morazán. Pero en la trayectoria, si salen de 1849 de Costa Rica, cuando llegan a El Salvador, a San Salvador, llegan en 1858, prácticamente que se tardan 9 años, ¿no? O sea, 9 años dentro de El Salvador para llegar a San Salvador. Y vamos a ver por qué, ¿no? Y esta es la ruta terrestre, porque se iba vía ruta terrestre, ¿no? Bien,
El 8 de enero de 1849, un decreto del gobierno costarricense estipula que se encarga al coronel José María Cañas Coquimbo, salvadoreño, residente en Costa Rica, y al cura Ramón María González acompañar los restos de Morazán a bordo del barco El Chambón. O sea, era como era un acto legal, había que tener gente de El Salvador y de Costa Rica. Lo mandan en un barco que se llamaba El Chambón desde Punta Arenas hasta Cajutla. El 27 de enero, José María Cañas envía una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para informarle de su llegada al puerto. O sea, empiezan a informar que ya van a llegar los restos de Morazán. En El Salvador ya lo esperan. Solo espera órdenes de parte de este gobierno para entregar el cuerpo. El gobernador del departamento de Sonsonate, Rafael Padilla Durán, se encontraba entonces en Santa Ana. Y el gobierno salvadoreño encarga a la municipalidad de Sonsonate recibir los restos descartando la posibilidad de transportarlos inmediatamente de San Salvador. Es decir, casi que se lo querían quedar en cada uno de estos sitios que va pasando estos restos. Esta disposición tomó tiempo antes de ser recibida por las autoridades locales y Padilla, al enterarse de la noticia de la llegada del cuerpo, decide, sin haber recibido la orden, regresar al departamento de Sonsonate y recibir los restos con la mayor solemnidad posible. Es decir, era todo un evento importante que estaban esperando en El Salvador. Aquí, Punta Arenas, de este puerto importante en Costa Rica, salen los restos de Morazán, porque venían realmente en una urna, ¿no? Totalmente descrita por las autoridades. Llegan a Cajutla, el puerto de Acajutla. 29 de enero, es decir, 2 días después de la llegada de los representantes costarricenses, se entrega oficialmente los restos en el puerto de Acajutla con un recibimiento de 21 cañonazos. O sea, los restos se reciben con mucha alegría. Si la repatriación del cuerpo de Morazán se realizó en tal situación de incertidumbre y estaban un tanto desorganizados, no parece deberse a la falta de interés de parte de Vasconcelos, sino a la novedad del evento. No estaban preparados para recibir esta urna con este personaje de Francisco Morazán. De hecho, el gobierno salvadoreño ordena a la tesorería cubrir los gastos del departamento de Sonsonate para el recibimiento de las cenizas. La falta de preparativos para la repatriación pudo verse debido a que los salvadoreños no esperaban que Costa Rica lo realizara de manera tan expedita. Las dificultades de comunicación, tanto entre estados como en el seno de estos, también retardaron la toma de decisiones. Pero lo traían vía marítima. Pero es que también Costa Rica quería hacer un intercambio. Braulio Carrillo estaba enterrado en El Salvador. Entonces dice, ok, entregamos el cuerpo de Morazán, pero nos entregan el cuerpo de Braulio Carrillo. Pero al final nunca les interesó después el cuerpo de Braulio Carrillo porque era un dictador en Costa Rica. Aquí tenemos Sonsonate, llega a Sonsonate, El Salvador. Incluso los curas de la época, de ahí del lugar, querían que se quedara ahí realmente, ¿no? O sea, que no se moviera porque eran reliquias que para muchos eran hasta sagradas, en estas reliquias. Y llega después de Sonsonate, llegan a Santa Ana, una ciudad muy importante histórica también en El Salvador, y aquí incluso sí, ellos deciden que no, que ya los restos de Morazán no van a seguir a San Salvador, pero hay una presión bastante del Congreso. Pasa un buen tiempo en Santa Ana los restos de Morazán y continúan su recorrido. En 1850 la ciudad de Santa Ana, que conservaba todavía los restos de Morazán, aprovechó la correspondencia entre las fechas para asociar al héroe con la celebración de la independencia. Ya aquí es donde aparece Morazán, en El Salvador, se celebra la independencia, pero después a Morazán. Sin embargo, cada evento histórico conmemorado reviste de una significación propia. Uno expresa la alegría y el otro expresa el dolor. La alegría de la independencia, pero el dolor de la muerte de Morazán. Entonces, el 15 de septiembre se reserva para celebrar la independencia, pero el 16 de septiembre se dedica el homenaje al héroe en presencia de las autoridades de la ciudad. Sin embargo, a las 7 de la noche del 15 de septiembre se anuncia que los funerales se iban a celebrar a las 9 de la mañana del día siguiente. Es decir, se celebra una actividad de la independencia y otra de homenaje a Morazán. Entonces, realmente en la ciudad de Santa Ana casi que querían mantener estos restos porque eran para ellos muy importantes. Aquí tenemos, después siguen de Sonsonate, a Cajutla, Santa Ana, llegan a Cojutepeque, en El Salvador. Pasan por ahí los restos de Morazán y son recibidos, en cada lugar que van, son recibidos con mucha alegría. Finalmente llegan a San Salvador,
¿verdad? Que era como el objetivo final, casi 9 años para llegar a estos restos de Morazán a San Salvador, donde inicia el proceso para ser llevada a esta urna, donde al cementerio general de El Salvador. Los restos de Morazán se guardaron entonces en la iglesia principal de Sonsonate, a la espera que el gobierno ordenara su traslado a la capital. El 2 de febrero, la Gaceta anuncia la construcción de un mausoleo en el Panteón de San Salvador, que fue creado para la ocasión. El gobierno prevé la organización de la repatriación de los restos de Morazán desde Costa Rica hasta El Salvador, gran celebración oficial en torno a Morazán, tanto para responder a las aspiraciones de la población como para cumplir la voluntad del caudillo, que estaba en su testamento, ¿no? El 26 de agosto, el día de la inauguración, se organiza una bendición solemne del cementerio de la capital, porque fue el 26 de agosto. Según el informe oficial, dice, a pesar de las lluvias, la concurrencia fue bastante numerosa y la celebración se hizo con toda majestad y pompa debida. Se recurre a los superlativos para describir la tumba que debían de coger el cuerpo de Morazán. Se nota el buen gusto de la construcción, el lugar privilegiado que se le asignó en el cementerio. Un lugar muy importante. Uno entra al cementerio y está casi de entrada este mausoleo de Morazán. Este es un monumento a Morazán en el centro histórico de San Salvador. Recordemos que incluso hay un departamento con el nombre de Morazán y con el nombre también de Cabaña, ¿no? Es incluso el gobierno de El Salvador quien promueve también este culto a Morazán mediante sus esculturas de mármol y también de bronce, ¿no? Este es parte del centro histórico actualmente en San Salvador. Y acá, lo que él decía en el testamento, ya casi para ir cerrando, lego mis restos al pueblo salvadoreño en prueba de mi predilección y reconocimiento por su valor y sacrificio en defensa de la libertad y de la unión nacional. Un país que fue el que lo apoyó en gran medida, ¿no? Eso es lo que decía en su testamento y retoman esto con temas legales. Aquí vemos un plano de donde está el cementerio general, que lo tenemos justamente acá, en el centro de San Salvador. Esta es la entrada principal al cementerio, que hoy día se le conoce como el cementerio de los Ilustres en El Salvador. Aquí están los restos de Morazán, vemos acá el mausoleo, ¿verdad? Y con algunas decoraciones que tienen que ver con Morazán, ¿verdad? Es un tema también interesante ver el arte que se desarrolló ahí. Bueno, aquí tenemos la familia de Coto Barraza, en El Salvador, de un estudiante de la carrera de Historia que está con nosotros, para que busque sus raíces también ahí, cerca, nada menos y nada más que cerca del mausoleo de Morazán. Como les digo, lo pone en un lugar especial. Incluso los enemigos de Morazán, cuando llegaron los restos de Morazán a Salvador, quisieron ir a profanar la tumba de Morazán, ¿verdad? Pero los coquimbos, los que apoyaban a Morazán, estaban ahí cuidando los restos de Morazán, aún incluso en sus últimos días. Aquí tenemos parte el mausoleo de Morazán, donde aparece aquí la imagen de Morazán, una escultura hecha de mármol. Entonces, como decía, daba mucho la atención en este cementerio, que hay que pedir permiso incluso para entrar. La memoria dice del benemérito general Francisco Morazán, muerto en San José, Costa Rica, un 15 de septiembre de 1842. Vemos esta escultura de Morazán, ese busto, con el famoso mármol de Carrara, un mármol muy importante, y que era la imagen que se tenía al momento de llegar estos restos de Morazán a San Salvador. Aquí lo podemos apreciar, un tanto diferente a la imagen que hemos tenido siempre de Morazán. Incluso dentro de este cementerio de Ilustres hay enterrados varios presidentes importantes de San Salvador. Gerardo Barrios, uno de los grandes aliados, de los grandes amigos de Morazán, casi como a 10 metros está la tumba de Gerardo Barrios, donde aparece ahí su esposa llorándolo. Qué interesante, ¿no? Uno de sus mejores amigos está enterrado al mismo cementerio, casi juntos, ¿no? Fue todo un privilegio. Una escultura totalmente detallada, donde aparece la esposa de Gerardo Barrios, prácticamente llorando, casi incluso se le hace como una especie de lágrima. Creo que tenemos acá en la siguiente. Acá. Voy a intentar aquí más o menos, digamos, una idea. Miren, casi se ve como la expresión de dolor, ¿verdad? que tiene. Y ya viéndolo más de cerca podemos ver que se corre como una lágrima, donde ella está llorando la muerte de su amado esposo, Gerardo Barrios, un personaje que apoyó en gran medida a Francisco Morazán.
Bueno, vamos a continuar acá. Y también hay una serie de tumbas que tienen que ver con presidentes de El Salvador. Vemos aquí los diferentes mausoleos. Este es el cementerio de los ilustres. Hay también otras esculturas que hay incluso mitos, leyendas en torno a esta dama que era esposa de un doctor, murió de parto. Y vemos la escultura como tal. Y bueno, ya habíamos hablado acerca del monumento en el Centro Histórico de San Salvador. Tenemos el Morazán en el Centro Histórico de San Salvador y Morazán que tenemos también en el Parque Central de Tegucigalpa, en Honduras. Sí, es Francisco Morazán, una escultura hecha en Francia con elementos afrancesados, pero es Francisco Morazán, ¿no? Es otro tema que se puede analizar. Esta escultura que ven acá, que está Morazán, así como estoy yo siempre en mi foto, ¿verdad? Bueno, esta imagen la hizo, esta escultura fue donada por el gobierno de El Salvador. ¿Qué les parece? No había una tan sola escultura de Morazán en Honduras y fue El Salvador quien dona esta escultura que se encuentra actualmente en Puerto de Amapala, ¿verdad? Donde Morazán está viendo el Pacífico, una escultura de mármol de Carrara, ¿verdad? Lo vemos, la grandeza de un pueblo no se mide por la extensión de su territorio, sino por la dignidad y el honor de sus hijos. ¿Ah? Eso lo dijo Francisco Morazán. ¿Ah? Entonces, es importante hacer notar este personaje cómo impactó no solo en Honduras, sino que en toda la Centroamérica de aquel entonces. Viendo Morazán, esos bellos atardeceres, amaneceres en la zona del Pacífico. Y acá lo que decía Eduardo Galeano, Francisco Morazán, presidente de Centroamérica, es el extranjero hereje que ha desatado las furias místicas. Morazán, nacido en Honduras, no solamente ha unificado las provincias centroamericanas en una sola nación, además ha reducido la categoría de meros ciudadanos a los condes y a los marqueses y ha creado escuelas públicas que enseñan en cosas de la tierra y nada dicen del cielo. Según sus leyes, ya no se necesita cruz para la tumba ni cura para la boda, y nada distingue al niño concebido en el lecho conyugal del niño hecho sin contrato previo sobre paja de establo que tanto hereda uno como el otro. Y lo más grave, Morazán ha separado a la iglesia del Estado, ha decretado la libertad de creer o no creer, ha suprimido los diezmos y las primicias de los funcionarios del Señor y ha puesto en venta sus tierras. Eso lo hizo Eduardo Galeano cuando rectificó, porque le habían comentado que la escultura que estaba en el Parque Central no era de Morazán, igual también García Márquez, pero al final sí él rectifica que es Francisco Morazán. Y aquí lo tenemos en sus últimos días, previo a la muerte de Morazán. Y para hacer una reflexión, para 1830 muere Simón Bolívar. ¿No? Que Morazán manda una comisión para un proyecto de Simón Bolívar de unir toda América. Y bueno, Simón Bolívar muere acompañado de su gente y muere de tuberculosis, ¿no? Aquí tenemos la cama donde estuvo Simón Bolívar en sus últimos días. Ahora, para 1821 muere Napoleón Bonaparte, ¿no? Se habla de dos aspectos, que muere o de cáncer o muere envenenado. Eso es otro tema que se investiga, ¿no? Bueno, pero Morazán, miren, vemos en este cuadro, Morazán, es bien interesante, importante, de pie da la orden de fuego al pelotón que debe fusilarlo y que su amor por Centroamérica muere con él. Se dio el lujo de poder dirigir su propia muerte, ¿verdad? Comparando un poquito a todos estos personajes. Y una de las últimas frases que le dice previo a morir a Vicente Villaseñor: la posteridad nos hará justicia. Y eso es lo que estamos haciendo, desarrollando este tipo de conferencias, hablando del legado de Morazán. Podemos seguir hablando de este personaje, pero que, digámoslo así, nos ayuda a ver diferente esta historia de Centroamérica. José Martí, que dijo de Morazán: un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdadero estadista, el único quizás que haya producido la América Central. Gran sabio José Martí se expresó de Morazán. Dice alguien por ahí: yo tampoco sé nada y no lo ando presumiendo, como Sócrates, ¿no? Nos falta conocer un poquito más acerca
de este personaje. ¿Tienen preguntas, comentarios? Por mi parte, sí, tengo Ajá. una con varios aspectos. Me gustaría recalcar el énfasis que hizo en El Salvador, eh, ¿Sí? viendo o creyendo por mi parte que El Salvador es la nación que conserva de mejor manera la herencia histórica de Morazán, y comparándolo con nuestro país, ¿usted qué cree que se deba a esa, vamos a decirlo así, como ese déficit por parte de nuestro país a diferencia de El Salvador? Porque la evidencia que mostró de El Salvador nos deja claro que es mucho más importante la figura de Francisco Morazán para ellos que para una Honduras que hoy en día puede ser muy difusa, el significado histórico que tiene Morazán para nosotros, incluso para la población que está alejada de un contexto histórico. Sí, incluso Morazán lo decía, ¿no? Era como uno de sus países predilectos, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque lo apoyaron tanto en sus batallas, también como en su proyecto de unión. Era el sueño de Morazán. Prácticamente fue el país que más lo apoyó. Y lo vemos en la historia. No es que no tuvo enemigos en El Salvador, sí los tuvo. Pero la gran mayoría de enemigos de Morazán venían sobre todo de Guatemala y también parte de Honduras, ¿no? Como que Centroamérica en ese entonces estaba, vamos a decirlo así, como dividida, ¿no? Un grupo con Morazán, otro en contra de Morazán. Pero lastimosamente en ese momento histórico aparece Rafael Carrera de Guatemala. Y Guatemala siempre fue líder desde la independencia, que lideró el movimiento de independencia, los criollos de Guatemala. Entonces también de una u otra forma en la época republicana Rafael Carrera dañó mucho el gobierno de Morazán y trató un poco de convencer a los diferentes líderes que habían en el resto de Centroamérica, sobre todo conservadores, ¿no? Y que lo llevó al poder, quitaba y ponía presidentes. Pero El Salvador fue de los pocos países también que hizo eco de ese proyecto político de Rafael Carrera. Al final siempre El Salvador fue el lugar que lo promovió y lo apoyó, a tal punto como lo vimos que fue El Salvador el primero en tener la iniciativa de donar una escultura de Morazán en Honduras. Aquí no había una tan sola, y es por eso que después los reformadores Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa promueven este culto o el Panteón de los Héroes, y obviamente Morazán como un epicentro, ¿no? Porque era más integrador, etcétera. Pero ya El Salvador nos dio el ejemplo, había donado esa escultura que se encuentra actualmente en Amapala. Y lo interesante es que cuando se trae la escultura de Morazán, es el culto de los Héroes porque viene también la escultura de Cabañas, la escultura de Valle, que encontramos allá por el Congreso Nacional. Viene también la escultura de las estaciones del año, viene una escultura de la Estatua de la Libertad. Es decir, es todo como un programa escultórico en torno a un personaje. ¿Quién? Francisco Morazán. Entonces, incluso Salvador, ustedes lo vieron en el Parque Central de Salvador, se promueve todavía eso. Hay movimientos importantes académicos de investigaciones y se continúa investigando acerca de la vida de Morazán. Ok, y Sí. una última pregunta sería, ¿por qué cree que Morazán, por parte de la población sabia, no solo hablo de historiadores en sí, sino que aquellos que son conscientes de esa herencia, vuelvo y repito, histórica de Morazán, ¿por qué es tan polémico no solo para catalogarlo como héroe, sino también muchas personas que le cuestionan sus ideas? ¿Se deberá por asuntos más sociopolíticos o por los ideales que abarcan estas personas en sí? Es toda una mezcla realmente. Es toda una mezcla. Y lo interesante es que probablemente la Centroamérica de aquel entonces no estaba preparada para ese proyecto de unión, porque la unión Morazán la promueve prácticamente en su gobierno de 8 años, pero siempre habían grupos dispersos o cacicazgos que no permitían ese tipo de uniones porque no les convenían a sus intereses, sobre todo económicos. Entonces realmente esa gran división entre conservadores y liberales afectó también bastante a Morazán, porque la gran mayoría eran conservadores, de conservar el poder sin cambios, porque
Siempre, esas reformas que Morazán hizo, que la tildaron de la revolución morazánica, el separar la iglesia del Estado, obviamente se hizo otro amigo más, la iglesia, aunque él era muy allegado a la iglesia, ¿no? El hecho de confiscar los bienes a la iglesia, probablemente Morazán en ese momento histórico, probablemente, solo estoy haciendo mi propia hipótesis, ¿verdad?, es que tuvo que haber negociado más con la iglesia, porque la iglesia estaba también subdividida, la parte conservadora y la iglesia liberal. Ahí lo apoyaba un grupo determinado de la iglesia liberal, pero no el resto, ¿no? Tal punto que el obispo Casaus y otros por ahí se dedicaron constantemente a atacar el gobierno de Morazán, ¿verdad? Y tuvieron bastantes seguidores. Incluso Rafael Carrea se autonombra el arcángel Rafael, ¿verdad? Y se viste con una vestimenta blanca y se pone una cruz. Por eso Morazán lo critica en el manifiesto de David, que hace una crítica. Es que, vamos a decirlo así, según mi visión, mi perspectiva, es que literalmente, muy educadamente, lo destruye. Con ese comentario, le dice que es una bestia salvaje prácticamente, ¿no? Eso es lo que le comenta, pero muy, muy sutil y educadamente se lo dice. Entonces, es interesante porque fíjese que, por ejemplo, Guatemala retoma el legado morazánico en la parte administrativa. Hoy día Guatemala es un país con una cantidad de más de 10 millones de habitantes, más que tiene la cantidad tiene habitantes más que en toda Centroamérica, pero de todos los países de Centroamérica. Pero también retoma la parte del legado administrativo. Costa Rica, a pesar de que fue fusilado ahí, retoma el legado político, porque él promueve las elecciones sin intervención de las Fuerzas Armadas, él promueve las elecciones, reformas importantes en la Asamblea General, etcétera. De Costa Rica lo que hace es que retoma esa parte, vamos a decirlo así, política de votaciones y todo eso. Hoy día Costa Rica es el país más estable políticamente hablando en Centroamérica, por el legado morazánico. Y El Salvador retoma el legado económico, la parte económica. Usted ve que El Salvador, por ser un país tan pequeño, puntea, digámoslo así, ¿va? Pero la pregunta es, ¿y Honduras? ¿Y Nicaragua? Son los primeros países en separarse de la federación. 1839. Por una causa fundamental se separa la federación. Por el exagerado localismo en cada país. Cada país miraba por su punto. Pero no tenían esa visión. Entonces, no estaban preparados para un proyecto de lo que es la Unión Centroamericana. Gracias. Bueno. Yo quiero hacer el comentario con eso que estábamos discutiendo ahorita, de que me parece muy interesante, ¿no? Que no se sienta tanto esa influencia de Morazán, pero sí encontramos como su nombre plasmado en un montón de lados. Ajá. Colonias, escuelas, sí. La Universidad Pedagógica, por ejemplo. Exacto. El mismo departamento de Francisco Morazán. O sea, sí está como plasmado, como, no quiero decir como material, pero sí está como ese nombre, ¿no? Siempre está plasmado, pero no tanto no se siente tanto como en otros países, como ya mencionaba también el compañero. En El Salvador hay escuelas con nombre de Morazán, en El Salvador, y calles también. Sí. Sí. Yo solo tengo una pregunta, y es más como enfocado también como al título, ¿no? de esta clase, que es como Memorias y Escritos de Francisco Morazán, y rescatando una frase que usted nos mencionaba de que debemos entender, ¿no? Francisco Morazán en su contexto histórico. Sí me llama bastante la atención cuando analizamos, por ejemplo, esto del manifiesto de David, de que hay como bastante, como un sentido poético y como metafórico también en cómo escribe Morazán. Sí. Y me surge la duda de si se sabe o se ha hecho estudios de cuáles son las influencias de Morazán, porque sabemos que no estudió en la universidad, ¿no? Y que también fue escribano y tuvo como esa experiencia, pero se sabe como cuáles eran sus influencias para que él escribiera de esa manera. Bueno, recordemos que Morazán era sobrino político de Dionisio Herrera. Dionisio Herrera tenía la biblioteca más grande de Honduras. Entonces Morazán, como era un autodidacta, él incluso aprendió italiano, inglés y español. Entonces él se dedicó a ese tipo de lecturas, de forma autodidacta. Probablemente don Dionisio Herrera le fue orientando y él fue influenciado por los revolucionarios de la época, ¿verdad?
la Revolución Francesa y todos estos elementos, ¿no? Y claro, intentando él adaptarlo a esta realidad en Centroamérica. Ahí como un poquito era difícil, ¿no? Para ese entonces. Entonces sí hubo mucha influencia, sobre todo de los personajes como Montesquieu y todos estos personajes que en ese entonces estaban en boga sus conocimientos. Y sin asistir, como usted lo decía, a una universidad. O sea que eso nos dice mucho de Morazán. Por eso él siempre enfatizó el tema de la educación, hasta el punto, como les decía, que la última obra que él hizo fue el Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, Costa Rica. Muchas gracias, maestro. Bueno, espero que hayan disfrutado estas memorias escritas de Francisco Morazán. Vamos a seguir hablando acerca de este gran personaje, Francisco Morazán. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en las siguientes videoconferencias. Hasta pronto.